en el año 1995 aproximadamente, el médico de la unidad se me acercó y me dijo: jefe, se nos ha presentado un caso de VIH. Se hizo la prueba, ya se hizo todo el procedimiento, el protocolo que está establecido y nos acaban de confirmar que es positivo. Eso a mí me impactó porque era por primera vez que se nos daba un caso en nuestra unidad militar. Y entonces yo dije, bueno, mi primera respuesta fue: pobrecito, le digo yo. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo lo tomó? Fueron mis preguntas. Entonces él me dice, ya se puede imaginar, él dice que a lo mejor nos equivocamos, que estamos confundidos, pero ya le demostramos a él que no hay confusión y que desgraciadamente él está positivo. Desde que al general Duarte le tocó vivir esa experiencia, han pasado casi 20 años. Y del estupor inicial a la fecha, ha habido tiempo para madurar y aprender, en el ejército, en Nicaragua y en el mundo entero, acerca del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. El VIH es un virus que daña las células del sistema inmunológico del organismo humano, es decir, las células de defensa del cuerpo. Fue descubierto en 1983 en Francia, aunque fue en 1981 en Estados Unidos que se conocieron los primeros casos de una enfermedad hasta ese entonces desconocida. Al VIH se le atribuye ser el causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido por sus siglas como SIDA, que es el estado avanzado de la infección con este virus. Hace 8 años, si a mí me hubieran preguntado del VIH, yo hubiera contestado que no sabía qué era eso, porque yo escuchaba la palabra SIDA, y del SIDA yo oía mencionar que era la enfermedad de las trabajadoras sexuales, de la gente de la calle, de los que usan droga, de la gente que tiene un montón de pareja, de los que consumen licor, de los que caminan hueliendo pega, de una persona antisocial. Hoy sabemos que el VIH es un virus que, al igual que cualquier otro, como el de la gripe, por ejemplo, no hace ningún tipo de diferencia entre las personas, afectándolas a todas por igual, siendo el agente infeccioso que desde su aparición ha cobrado la vida de unos 25 millones de personas. Y en la actualidad, según datos de ONU-SIDA, hay más de 34 millones de personas infectadas. Solo en el año 2011, 1.800.000 personas fallecieron a causa del avance de la infección en sus cuerpos. Hoy se sabe que es un error creer que se puede distinguir a una persona portadora del VIH con solo conocer su oficio o por su apariencia física, es decir, por la forma en que se ve. Para mí, una persona con SIDA es una persona con granos, con manchas, flaca, que se enferma mucho, una persona totalmente deteriorada, porque yo siempre miraba en la televisión y en las revistas las imágenes de las personas de África, los niños calabarientos, las mujeres enfermas, los hombres igual. Esa era una persona para mí con VIH.
Debemos reconocer el trabajo que el Ejército de Nicaragua ha estado realizando en el tema preventivo, reconocer el espacio que tiene el Ejército de Nicaragua en la CONICIDA, reconocer el espacio que tiene el Ejército de Nicaragua en el Mecanismo Coordinador de País, que son instancias de trabajo para contener la epidemia. Adicionalmente a esta información, y desde el punto de vista físico, las mujeres son más sensibles al virus que los hombres, y la violencia de género, considerada una violación a los derechos humanos, aumenta su vulnerabilidad ante el VIH-Sida. Soy una mujer con VIH, tengo 6 años de haber sido diagnosticada con la condición de VIH. Me di cuenta de mi condición al realizarme mis controles prenatales en la unidad de salud, donde fui a pasar mis citas prenatales. A mí el VIH me lo dejó una pareja anterior que yo tenía, con el cual conviví 4 años con él, alrededor de 4 años, y era un hombre totalmente sano, un poco machista, bueno, muy machista, un hombre súper machista, porque para él la mujer era para la casa y hacer las labores domésticas. Por ende, pues como todo hombre machista, él sí salía, tenía sus parejas, de su trabajo a veces agarraba para otros lados, a veces se me perdía, no venía a dormir. Y cuando él se separó de mí, a mí no me dijo absolutamente nada porque lo hacía. Simplemente un día vino, alistó sus cosas y se fue. Con el tiempo pues se me puso en el camino él y comprendí de que tanto culpa tuvo él como tuve yo. Él porque no se cuidó en la calle y yo por no exigirle que usáramos el condón. Desde el momento de empezar a tener una vida sexual activa, las personas quedan expuestas a las infecciones de transmisión sexual ITS. Por eso, la forma más eficaz de prevenir una infección por VIH es no exponerse a los factores de riesgo, entendiendo que los factores de riesgo son los comportamientos o prácticas que exponen e incrementan la probabilidad de que una persona adquiera una ITS y el VIH. Ya que la principal forma de transmisión es la sexual, los principales factores de riesgo a los que se exponen las personas para contraer el VIH son no protegerse en las relaciones sexuales, es decir, cuando no se usa el condón o solo es utilizado algunas veces. Tener sexo bajo los efectos del alcohol, porque el alcohol reduce la capacidad mental, llevando a las personas a tomar decisiones malas e incorrectas. Tener muchas parejas sexuales es un factor de riesgo muy peligroso. Tener varias parejas sexuales a lo largo de la vida, y sobre todo, si las relaciones son casuales, aumenta el riesgo de las infecciones, porque esas parejas es posible que hayan tenido también otras parejas antes, y cualquiera pudo o puede infectarlas. Uno dice, a mí no me puede pasar. Ya, y mira al vecino, mira las casas y dice, a ellos. Pero la verdad es que nadie está exento de padecer esta enfermedad. Y más aún, caes en situaciones de alto riesgo a partir de que no te preocupas por conocer sobre ella y tomar las medidas preventivas, ¿verdad? Esta visión, compartida por la Jefatura del Ejército, ha hecho que la prevención del VIH sea una tarea prioritaria de la institución. Tenemos un plan estratégico para abordar el VIH, que es uno de los principales planes que se estableció en el cuerpo médico desde el 2011 hasta el 2015. La idea de este plan estratégico es que en la fila del ejército no haya casos de virus del VIH. Para esto ejercemos charlas consecutivas, charlas dirigidas al personal, videoforos al personal. También le hacemos que, como estamos en base a siempre a las normativas del MINSA, ofertar las pruebas rápidas del virus del VIH, darle la seguridad que el paciente va a ser manejado
únicamente él como un paciente sospechoso, no sospechoso del virus del VIH, le entregamos gratuitamente el preservativo, que eso es lo que está. Por lo general el paciente, el efectivo militar, llega al puesto médico y casi siempre retira unos 15 preservativos solamente para salir 1 o 2 días nada más, y que es la otra parte de la promoción que tenemos acerca del uso de preservativo constante. Además, pues al personal femenino, porque no solamente tenemos personal masculino, le damos la charla para que ellos tiendan la capacidad de negociar el uso de preservativo, que es otro de los problemas difíciles en la sociedad. Los miembros del ejército que pudieran ser diagnosticados o pacientes como VIH positivo van a tener su desempeño normal en el ejército, siempre cumpliendo las mismas actividades que están cumpliendo el resto de sus compañeros, el resto de su nivel que tengan mediante categoría. No son excluidos bajo ningún término acerca de las actividades que se hacen, simplemente es otro de nuestros compañeros más que lo estamos ayudando. Y solamente el jefe de puesto médico es el que se entera acerca del paciente que es portador del virus del VIH nada más. Esto para proteger inmediatamente la parte propia del individuo. Porque la vida de la persona diagnosticada con VIH, atendida adecuadamente con los tratamientos antirretrovirales, no termina, solo cambia. Hoy, ya sabiendo mi resultado, teniendo información, conociendo en sí qué es el VIH, puedo decir que es una enfermedad crónica, tratable, que tengo que tener un estilo de vida diferente, porque tengo que cuidarme algunas veces de la lluvia, del polvo, porque si me logro enfermar, a mí las enfermedades me van a atacar más gravemente que a una persona que no tiene el virus, porque sé que mi sistema inmunológico está afectado. Hoy puedo decir de que VIH no es sinónimo de muerte, que es únicamente una condición de salud que no me limita a trabajar, a seguir estudiando, a tener pareja, a tener hijos, a formar una familia. Pero sí tengo que tener cuidado de tomarme mi medicamento, de ir a mis consultas, de estar pendiente de que mi medicamento esté en tiempo y forma, de estarme haciendo mis exámenes, de que mi calidad de vida sea buena, con una dieta balanceada, dormir suficiente, tener ánimo y deseo de vivir y salir adelante, porque eso es lo que más ayuda a la persona, el empoderarse del tema y asimismo pues igual aprender que uno puede vivir bien con la enfermedad, como el diabético, como la persona que tiene presión alta, todo es que esté con sus controles. Ofertar la prueba, junto a la promoción de estilos de vida saludables, son los instrumentos más eficaces en la prevención del virus de inmunodeficiencia humana. El ejército pretende incidir positivamente en el cambio de comportamiento de sus miembros para prevenir y detener el avance de la enfermedad. Nosotros comenzamos, digamos, una labor empírica, hablando con los soldados, hablando con el personal, porque a veces el hombre decía, por aquella cultura machista, no, ¿para qué yo voy a usar condón? Yo no necesito. Si yo uso condón cuando tengo relaciones, como que no hubiera hecho nada. Y una serie de criterios que normalmente se pueden estar utilizando y sirviendo de justificación para que no lo emplee, ¿ya? Porque lo ideal, ¿verdad?, pudiera ser la abstinencia, ¿ya? Y tener solamente la relación, ¿verdad?, con tu esposa o con tu pareja de hecho. Bueno, pero bueno, hay otros que no tienen esposa, no tienen pareja de hecho, o toman ese tipo de decisiones ya muy particulares. Bueno, pero esa gente debe de pensar de que tiene que protegerse y proteger a la persona con la cual tienen ese tipo de relación. Les voy a enseñar a utilizar el condón. Primero hay que ver que el condón no esté vencido. Nosotros tratamos de que él comprenda que no es solamente para él, sino que él, como un hombre que sirve en el ejército, que sirve a la sociedad nicaragüense, debe de ser primero ejemplo. Ejemplo, porque la gente cuando lo mira en la calle dice, ve, y es militar. Es lo que la gente dice, no te va a decir tu apellido, sino, ve, y es militar, los que mejor se deberían de comportar. Entonces, en primer lugar es la ejemplaridad. Y usted sabe que el ejército de Nicaragua goza de un alto prestigio dentro de la sociedad nicaragüense, ¿ya? Y entonces,
nosotros no solamente vamos a ser ejemplares en defender la patria, sino en el comportamiento como personas. Entonces nuestros soldados van asumiendo esa responsabilidad y lo que ello implica. Y si eso significa para ellos transformar sus protocolos de conducta o sus prácticas normales, ellos las van asumiendo con ese sentido de responsabilidad. Este sentido de responsabilidad que asumen los miembros del Ejército se refleja en la participación activa y protagónica de la institución en todas las actividades que realiza el país en la lucha contra el VIH y además con sentido solidario con las personas que conviven con el virus. Debemos reconocer el trabajo que el Ejército de Nicaragua ha estado realizando en el tema preventivo, reconocer el espacio que tiene el Ejército de Nicaragua en la CONICIDA, reconocer el espacio que tiene el Ejército de Nicaragua en el Mecanismo Coordinador de País, que son instancias de trabajo para contener la epidemia. Aparte de fomentar el patriotismo, la valentía, el honor, la lealtad, la disciplina, que son parte importante y sustantiva de los militares, también cultivamos el valor de la solidaridad. Y nosotros le decimos a nuestros soldados, a nuestros oficiales, al personal auxiliar, de que nosotros somos una familia y como tal nos tenemos que ver. Y que aquí cuando el hombre entra al ejército no solamente debe de pensar de que viene a recibir un salario y a resolver su problema económico, sino que viene aquí a recibir una formación integral para que él se vuelva un mejor ciudadano. No solamente un patriota para defender la patria, sino para que pueda servirle mejor a la patria y que cuando él regrese a la sociedad sea un ciudadano con mejor preparación, con mejor capacidad para que pueda aportar a la sociedad y para su propia familia. Entonces, en ese sentido, nosotros cultivamos ese principio de solidaridad y yo creo que en un caso así se requiere mucha solidaridad. Los miembros del Ejército tenemos dos mecanismos de protección que nosotros cerramos filas ante el virus del VIH, que es el mecanismo de protección número 1, orientar siempre, hacer charlas consecutivas acerca del uso consciente y persistente en todas las relaciones sexuales del preservativo. El otro ya es la prevención secundaria. Si algún momento llegara un paciente a ser diagnosticado, un paciente VIH positivo, también a este paciente se le debe orientar de que él estrictamente está obligado siempre a usar preservativo en todas las relaciones sexuales. Si yo inicié relaciones sexuales, yo vengo a tener relaciones sexuales con las parejas que tuvo la persona con la que yo estoy, ¿ya? Si esa otra persona viene a tener relaciones conmigo, tiene relaciones con las personas que yo tuve relaciones también. Entonces, toda persona que inició relaciones sexuales debe hacerse la prueba de VIH periódicamente, por lo menos una vez al año. Recomendable 2 veces en el año. El VIH es una enfermedad que verdaderamente nunca hubiera llegado a mi vida porque yo nunca he usado droga, ni alcohol, ni he tenido múltiples parejas. Para mí, VIH era una palabra que no existía, nada relacionado a mí, ni me interesaba en lo absoluto una sola información de qué era esa enfermedad, porque no estaba para mí esa enfermedad en mis planes de que la pudiera adquirir o de que tuviera en algún momento contacto con alguien que tuviera esa enfermedad.